Hay que aplaudir. Hay que aplaudir fuerte. Fuerte. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a tener también muy clara la diferencia entre los corredores del aplauso de todos nosotros. Para el ciclista colombiano, tras esta larguísima semana, consigue ponerse en el final de la carrera consigue la victoria de todos nosotros de Laura Alarcón, también ciclista de Isaac. El equipo de los 52, atención a los que también viene luchando por la tercera posición en la carrera. Laura Alarcón también para disfrutar y tomar segundos de cara al final de la carrera. Tiempo Laura Alarcón, llega también el grupo de seguidores y la moción por Carlos Barbero. Con Benjamín Morales, el segundo de vestido de corredores, la atención también de esa y lleva Nero Quintana. ¿Habéis visto, no? Lleva Nero Quintana. ¿Cuántos habéis visto Nero Quintana? Gracias. Ahí está, sí, penúltimo, no, sí. Dos hombres del equipo movilizar y toda también la llegada para el segundo que le lleva la línea de meta. Ahí lo veis, tiempo también para el Atraves. Benjamín Morales, y el tiempo también con Carlos Barbero, aunque lo toca a Barbero de este cumpleaños, es el quinto con una vez que y la tercera posición del segundo español de la etapa del día decimos que ganó el paso de la vuelta a la ventana finalmente se marcan el diferente de cara a la clasificación final y nos llevan de segundos. La ventaja que hemos tomado de cabeza de carrera con Rosales con respecto de piernas también en el final de la carrera con respecto a Carrera Sergio también con
El final para Oscar Hernández. Vamos a que le toma el gol. Ha habido caída. Ha habido caída, Ay, siempre ganó de fiesta la buena. Y otra más por 10 a nuestro gol también con caída en la parte final de la competición. Lástima, ¿verdad? Con la caída para el finista de Capito, que decimos es uno de los ilustres también del panorama internacional. Como siempre, nos invitamos para lo que va a ser la ceremonia protocolaria del día de hoy. Con esta gran victoria para Lima, a lo largo de la victoria conseguida del tiempo que estamos. Etapa de casi Carrionera hizo mucho daño, los últimos metros casi del ascenso al Cerro de Carabanco, en la última subida, el circuito de tercera categoría, a falta de la cima de solamente 6 kilómetros para la ciudad, que ha girado el pelotón y que ha provocado que haya fraccionado el pelotón. En un pedazo de la llegada, el equipo de Asia, el pelotón maravilloso, el equipo de estar dirigido por... El quinto perdón, que tenemos más diferencia que lo que en principio tenemos previsto por parte de los corredores. El ánimo la ciudad finalizando la carrera, vengo la llegada también para Edgar Ferreira, el décimo de Circuito Madrid. A ver si el tiempo para 12 minutos, todo lo que dice de la competición. Victoria colombiana de pasado también con una victoria colombiana, el pasado con Carlos de Tancur, en esta ocasión con Wilma Roldán. En principio segunda victoria de la temporada, se ha ganado en la clásica Río Negro en la temporada 2017 y que en unos minutos recibiremos en lo que va a ser la entrega de premios. Después del esfuerzo bajo siempre con razón, patrocinador del canal de Chicos y del stand de degustación en la línea de la Vuelta de Pista Asturias, Julio Almaicén. La nueva stand, patrocinador de la Vuelta de Pista Asturias 2017. Sigue una nueva stand todas las etapas con las clasificaciones, objetivos y los protagonistas de cada día. La nueva stand, diario líder de Asturias. 22 segundos,